Bienvenidos a otro video más para el canal. El día de hoy vamos a tratar algo que me pareció bastante interesante a base de una discusión que tuvimos con compañeros acerca de por qué México y América Latina en general es pobre. Ojo, esto se ha tratado un poco desde la perspectiva de la ciencia económica, así que comencemos. Como todo en la vida, la historia tiene una gran repercusión. Incluso en el amor, tu historial amoroso repercute directamente en la actualidad. Y en México y América Latina no es la excepción. ¿Por qué digo esto? Porque México y América Latina son países conquistados. A diferencia de, por ejemplo, Estados Unidos, que es un país conquistador. ¿A qué quiero llegar con esto? México y América Latina, desde su historia, sus principios de su creación, fueron conquistados. Por lo tanto, desde ahí se empezó a generar una desigualdad en castas y en clases. Y esto siguió y siguió. Posteriormente podemos seguir avanzando a través de las épocas y vemos que hay una gran inestabilidad tanto económica como política en toda la región de América Latina, con diferentes guerras ya sean de independización o revolucionarias dentro de los territorios, lo que no permite que se genere un crecimiento y un verdadero desarrollo. En parte porque, piénsalo de la siguiente manera, incluso en la actualidad, América Latina es bastante insegura, por lo tanto, tú si quieres emprender algún negocio o tú si quieres simplemente trabajar, te genera cierta inseguridad, lo que claramente no permite seguir con un buen desarrollo en toda esta región. Además de que en varios países se ha llevado varias políticas y varias decisiones económicamente hablando muy malas, sobre todo lo que viene siendo el siglo pasado. Por ejemplo, en México hasta los años 80 fue que se aperturó el mercado a nivel mundial. Antes de eso era un país cerrado con tipo de cambio fijo. Esto obviamente trae problemas. Por ejemplo, para los años 80, que fue que se abrió el mercado en México, México contaba con casi 20 años de retraso económico, tecnológico, comparándolo con Europa y Estados Unidos. Y podemos seguir hablando acerca de las malas decisiones de gobierno que incluso en la actualidad se siguen dando. Y es que en muy pocos países y en muy pocos lugares realmente se toma en cuenta las características de cada región. Me refiero a cada ciudad, a cada estado, cada municipio, ya que en la mayoría de los países de América Latina normalmente todas las decisiones, programas, planes de desarrollo para la sociedad se dan desde lo que viene siendo el gobierno central. Estos simplemente se pasan a lo que viene siendo los municipios o las regiones sin tomar en cuenta sus características tanto sociales, culturales, las ventajas o desventajas que tienen respecto a los demás. ¿A qué me refiero con esto? Piénsalo como en un juego y digamos que son 5 personajes y cada uno tiene un rol: ataque, defensa, support, etcétera. Y se juntan y planean una estrategia en la que simplemente todo es atacar, sin importar el rol y el personaje que tenga, las características de cada uno individualmente y lo que pueda aportar. Simplemente es atacar. Es más o menos lo mismo. Lo que se ha venido haciendo en lo que viene siendo toda América es simplemente hacer una estrategia para desarrollo o programas desde lo que viene siendo la presidencia, gobierno central, y simplemente pasarlo a todas las regiones sin importar y tomar en cuenta cada uno o cada caso individualmente. Así que para no hacer muy largo este video, simplemente podemos decir que desde los comienzos de la historia de América y de México se ha venido dando una serie de malas decisiones que han llevado a una inestabilidad tanto económica como política, lo que obviamente desalienta no solamente a la población extranjera, sino a la misma población de la región a mantenerse, a incentivar el desarrollo en esa región, a trabajar, y prefieren migrar hacia otros lugares donde haya mucho más seguridad, donde haya mucho más estabilidad y donde las oportunidades de crecimiento y desarrollo sean más seguras. Si este tema te interesa y quieres que sigamos hablando y dando un poco más y explayándonos un poco más acerca de las características, los porqués es que México y América Latina ha sufrido lo que viene siendo bajo desarrollo y crecimiento, que ojo, no son lo mismo, a lo largo de los años, déjamelo saber y lo tomaremos en cuenta para futuros videos. Este es tu canal, seguiremos subiendo también noticias de Genshin Impact, solamente que este video se me hizo bastante interesante y bastante importante de hacerlo. Yo soy Dautalos y te quedas en tu canal.